Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Como hemos venido haciendo en este espacio, tenemos interés en conocer a los aspirantes al Congreso que vamos a elegir el 26 de enero del 2020. Va a ser un periodo corto, pero sumamente trascendental, y por ello estamos invitando a representantes de todas las visiones y los partidos políticos. Y hoy nos acompaña Farid Matuk, que va con el número 36 del Frente Amplio por Lima. Señor Matuk, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Por qué quiere usted llegar al Congreso? Porque creo que en el año 4 meses se pueden hacer algunos cambios sustantivos en base a la experiencia vivida. Trabajé de asesor de la bancada del Frente Amplio del periodo anterior, durante la gestión Salaverry coincidí. Entonces creo que tengo un par de ideas que pueden servir para mejorar toda la situación del país. A usted se le conoce por su trabajo en materia económica, ha sido jefe del INI, ¿va a impulsar reformas vinculadas a la materia económica o pretende enfocarse más en reformas al sistema político? La mayor parte es, diría mitad y mitad. Yo tengo en la página de Tumblr tengo 12 propuestas. Son una mezcla, las dos primeras son más políticas. La tercera es una reforma para aumentar presión tributaria. Creo que la SUNAT debe tener acceso al secreto bancario. ¿De todos los congresistas? No, para aumentar la presión tributaria de todos los peruanos, Ciudadanos. todos los ciudadanos, porque el problema es de que si uno ve estadísticamente, todo el mundo tiene RUC. El problema es que no pagan los impuestos que deberían pagar. Por ejemplo, los que venden en Wilson, en todas las galerías de Wilson, equipos de cómputo, tienen un RUC, importan $50,000 en un container de China, su mercadería, llega a la aduana, pagan su IGB, pagan su arancel y se evaporan. Esos $50,000 que invirtieron deben producir alguna ganancia. Y no es uno. Cada kiosco mueve más o menos entre $100 y $200,000 al año en mercadería. ¿Cómo les cobra? Tienen que tener acceso al secreto bancario porque estas personas no duermen sobre su dinero. El que compra los recicladores en todo Lima, tiene un canchón en el Porvenir, les paga en efectivo a cada reciclador 50, 100 soles, pero trimestralmente viene un exportador, un trader de metales, se lleva todos los cachivaches y le entrega $100,000 juntos, en una maleta. Pero el señor no duerme sobre la maleta en el Porvenir. O sea, va al banco y lo guarda. Entonces, hay mucho dinero del sector informal que está bancarizado, pero SUNAT no tiene las herramientas para cobrarlo. O sea, en buena cuenta lo que usted propone es que SUNAT pueda saber cuánto tenemos todos los peruanos en nuestra cuenta de ahorros. Así es, y el que está en cuarta y quinta categoría no le pasa nada. Al que le pasa es al médico de la clínica de San Isidro, que le tiene que pagar en efectivo, que ni siquiera le puede pagar en tarjeta de crédito. Ese médico que cobra solo en efectivo y que su secretaria deposita todos los días en el banco 2,000, 3,000 soles, ese médico va a ser perjudicado. El que está en cuarta, quinta, que es así la inmensa mayoría, y el reciclador ni le va ni le viene. Al que tiene 5 combis, sí le va a ser un problema. O sea, esto apunta más al mediano y gran empresario, eso es lo que dice usted. Clandestino, ilegal, evasor. O sea, el que tiene 5 combis, al cobrador de la combi, al chofer de la combi, tiene una vida con ingresos elementales de la subsistencia. El dueño de los 5 combis... no bancarizados. O si están bancarizados, bancarizan 2 soles. Pero el problema es el dueño de las 5 combis, el problema es el dueño de las 10 mototaxis, que tiene dinero, es capital. De acuerdo. O sea, un capital de 100,000, 200,000 soles para arriba. Ahora, el propósito es ampliar la base tributaria y la recaudación. Incrementar la recaudación, no, porque todos tienen RUC. Por ejemplo, todo Wilson le da esa boleta con RUS. Le dan un papel. Para dar ese papel de RUS tienen que tener RUC. O sea, la base tributaria, o sea, si base tributaria es definida como número de RUCs emitidos, estamos completos. De acuerdo. Ahí no hay drama. O sea, hay que intentar la presión. Lo que esos RUCs, el tipo que está en un semáforo vendiendo cargadores de celulares. Hay alguien que trae un container de cargadores de celulares de China, paga su IGB, paga su arancel porque no se le escapa a aduanas, lo pone en alguna galería y lo comienza a vender al por menor. Entonces, el que esté en el semáforo no va a pagar impuestos, pero el que tiene la galería que trae los $50,000 en mercadería,
ese tiene que pagar y hoy no paga. De acuerdo. Ahora, para hacer este tipo de cambios, claramente no se requiere un cambio en la Constitución. Eso se podría hacer mediante un proyecto de ley, ¿correcto? No, el secreto bancario no, para SUNAT. ¿Esto requiere un cambio constitucional? Para que actualmente hay una protección del secreto bancario y solamente con un juez se puede levantar. Aquí habría que modificar para que la SUNAT, a su requerimiento, pueda acceder al secreto bancario. ¿Y esta es una de las razones por las que desde el Frente Amplio se plantea un cambio constitucional? ¿O es una razón más general? O sea, el cambio constitucional lo podemos ver desde dos ángulos. Uno, lo que son necesidades de reformas en la Constitución tal como está ahora y que se pueden hacer en las 3 legislaturas que empiezan el 2020. Son reformas. Y lo otro es una asamblea constituyente, que como yo le he insistido varias veces, empezando el siglo XX, la Constitución de Leguía del 11 fue hecho bajo la dictadura de Leguía de un golpe de Estado, la del 33 con la dictadura de Sánchez Cerro, la del 79 con la dictadura del gobierno militar y la del 93. Entonces, creo que como ciudadanos, como peruanos, nos merecemos una Constitución hecha con la cancha plana, no tutelada por una dictadura. Si el resultado electoral significa que se escribe una Constitución idéntica del 93, mala suerte. Pero es la cancha plana. Jugamos ahora, con la cancha plana. ¿Qué garantiza? Me parece interesante la reflexión en torno al origen de las constituciones, pero ¿qué garantiza que resultemos en una mejor posición como consecuencia de un nuevo proceso constitucional? Que la cancha está plana, que es la democracia. O sea, la democracia es que cada persona vale un voto. No es que la persona vale... Antes de la Constitución del 33, los que votaban eran los que tenían propiedades. Pero en la del 93 se hizo una asamblea constituyente mediante voto popular. Con tutelada bajo una dictadura como la del 79, que fue una asamblea constituyente bajo voto popular. Y la del 33 con Sánchez Cerro fue una asamblea con voto popular. O sea, el voto popular existe. El problema es que la cancha no está plana. O sea, es más una razón de legitimidad del documento. Legitimidad, o sea, yo lo pongo de esta manera. Si tuviésemos un resultado idéntico al del 2016, probablemente no le cambia ni una coma a la Constitución del 93. Pero así fue, pues. Ajá. Así. Ahora, ¿qué, desde su punto de vista, más allá del tema de la legitimidad del documento, qué habría que cambiar? En particular respecto al capítulo económico, que entiendo que es lo que más preocupación genera desde la izquierda y el Frente Amplio. Bueno, yo creo que el problema del capítulo económico es lo siguiente. Las constituciones tradicionalmente tienen dos partes: los derechos de las personas y la arquitectura del Estado. En la Constitución del 79, siguiendo la tradición soviética, se introdujo una sección económica, en donde la versión más clásica es: el Estado es propietario de todos los medios de producción. Eso no se escribió nunca en Perú, pero en las constituciones de índole soviético se introduce un capítulo económico. En el 93 se preservó el concepto de tener un capítulo económico. Lo que yo creo es que las constituciones más tradicionales, las europeas, la americana, no tienen capítulo económico del todo. Son leyes con determinadas formas de ser creadas las que determinan la situación de la economía. Por ejemplo, empresas extranjeras no pueden estar a 10 kilómetros de la frontera. Es un residuo del siglo XIX, porque eso diría que todas las empresas extranjeras del mundo pueden tener toda la inversión de la tierra, pero el requisito ese a 10 kilómetros de la frontera es un residuo obsoleto. Ciertamente. Y respecto al rol del Estado en la economía, que es uno de los temas centrales que está en la Constitución, ¿habría que cambiar algo? Sale el capítulo completo. No habría un capítulo económico. No había, o sea, el problema es que si uno examina el capítulo económico, es introducido en el gobierno militar dentro de una tradición soviética y constitución. Digamos, yo he revisado, cuando estuve de asesor del Frente Amplio, revisé la constitución de la Unión Soviética, de Vietnam y de Cuba. Las revisé. Entonces, lo que tienen en común es una declaración sobre los medios de producción y cómo se relaciona y la propiedad. Pero esa es una tradición soviética. De otro lado, revisé las constituciones escandinavas y lo que tienen son los derechos de las personas, son tal cual, tal, y la arquitectura del Estado, que si es unicameral, que si es bicameral, que como el Banco Central cómo se elige, que los ministerios son tanto, que si es primer ministro, que si es presidente. O sea, esa es una constitución tradicional. Entonces, eso es lo que creo que debemos tener. ¿Y qué ganaríamos retirando el capítulo económico, más allá, por ejemplo, de estas disposiciones que no hacen mucho sentido, como los 10 kilómetros de la frontera? Pero,
¿qué ganaríamos sin tener un capítulo económico? Yo creo que genera una fricción innecesaria. Por ejemplo, en toda la discusión del transporte, una propuesta que es totalmente práctica, a mi entender, es antes, con el capitalismo tradicional, teníamos Enatru en Lima, una empresa municipal de transporte. Ahora tenemos el caos que tenemos. Entonces, ¿se pudiera pensar en una empresa municipal de transporte? ¿Hay otros países capitalistas que tienen una empresa de transporte de propiedad estatal? Sí. Pero la constitución actual lo permitiría. Hemos visto que bajo esta constitución hemos tenido hasta una aerolínea de bandera. Entonces, uno podría pensar que también uno podría hacer el argumento. Pero crea una fricción innecesaria esa regulación. Lo que yo voy es que toda la parte de economía se norma con ley del Congreso. Para la creación de todo con una ley del Congreso. De acuerdo. Y la finalidad sería, digamos, resuelto el tema de la Constitución, desde el punto de vista del Frente Amplio, tendríamos que tener un Estado más activo en la economía. ¿Qué rol debiera tener la vida económica? Bueno, en las propuestas que yo he planteado, planteo duplicar la presión tributaria. Entonces, eso significa que va a haber un Estado con más dinero, sin déficit fiscal. Porque el problema no es que haya gasto del gobierno. El problema es que el gasto no esté financiado. Entonces, si nos ponemos en la meta de la OECD que se puso el presidente Kuczynski, me parece totalmente razonable, tendríamos que duplicar la presión tributaria. ¿Y duplicar el gasto también? Bueno, duplicar en una serie de cosas. Prisiones, se están así con una cantidad de gente en exceso. Comisarías, hubo un especial del comercio sobre las comisarías solo de Lima que se están cayendo a pedazos. La jornada escolar fue recortada por Velasco para crear tres turnos. Antes de Velasco solamente habían 2 turnos. Dejar la jornada escolar como antes de Velasco. Caliwarma, generalizarlo. Ahora, sí surge una preocupación en torno... Hay un problema que es el del financiamiento, pero también hay el otro problema que es el de la capacidad para ejecutar ese presupuesto. Vemos que hoy día el Estado en sus diferentes niveles de gobierno tiene serios problemas para gastar lo que ya tiene. Entonces, imagínese usted si tuviera el doble de la noche a la mañana. ¿Confía usted en que vamos a poder manejar ese dinero bien? Yo sí creo, y por ejemplo, yo creo que el error de la ley Servir fue empezar con los más misios. Yo hubiese empezado la ley Servir con el Banco Central, con la SBS, para que todo el mundo quiera ganar tanto como uno que trabaja allí. Entonces, que los empleados públicos se peleen por entrar a servir. O sea, si nosotros establecemos, que es una de las propuestas que también señalo, una ley del servicio civil, en donde el ingreso al servicio civil es por meritocracia, la persona acaba su universidad, toma un curso. ¿Cómo es el ingreso al día de hoy en el BCR o SB, o el Servicio de Relaciones Exteriores? En ese ministerio, para ser funcionario, hay que entrar a una escuela y estudiar unos años y aprobar. Si hacemos una ley de servicio civil de esa naturaleza, vamos a tener todo un servicio civil distinto. Pero ahora hay una mezcla de regímenes laborales dentro del gobierno. Es así un problema para la gestión, porque los CAS no quieren firmar nada. El MIDIS, para mí es el caso más extremo. Todo el MIDIS es CAS, no hay ningún funcionario de carrera. Entonces, cualquiera que llegue de ministro con un pestañear de ojos puede despedir a como 1000 personas que están en el MIDIS. Entonces, ese problema es un problema que tenemos. Yo cuando entré al INEI, encontré 400 personas de carrera y 300 personas por lo que es CAS ahora. Y me enteré que a mi sola voluntad, sin preguntarle a nadie, ilícitamente, podía despedir a 300. O sea, eso no puede funcionar. Ahora, respecto de la empresa pública, ¿cuál es su punto de vista? Hay sectores de la política que creen que el Estado debiera retirarse más todavía de la empresa pública, salir de Petroperú, de Sedapal, y algunos de sus colegas en el Frente Amplio quieren más bien ampliar la actividad empresarial. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, yo creo que empresa pública hay en todas partes, de una u otra manera. Hay empresas públicas que tienen equilibrio, hay empresas públicas que son deficitarias. La NASA, por ejemplo, en Estados Unidos, la que envía los cohetes a la Luna, debe ser hiperdeficitaria, pero es una decisión del Estado tener esa empresa pública. Yo creo que lo que se tiene que encontrar es cuáles son las necesidades. Por ejemplo, yo he señalado que Agrobanco, con el diseño actual que tiene, está destinado a quebrar una vez y otra vez. Ese dinero sería mejor usado
se pone un fondo fiduciario en las cajas municipales que tienen mayor porosidad. Porque cada vez que Agrobanco recibe dinero, pone 4 agencias locas en un valle y quema todo el dinero allí. Mucho más eficiente serían las cajas municipales, que son empresas públicas también, que son empresas públicas y se puede canalizar allí. Lo que mencioné antes, el caso del transporte. En la mayor parte de ciudades, el transporte es una empresa pública que recibe algún tipo de subsidio financiado por los que insisten en viajar en carro. En el lejano oriente hay unos impuestos fabulosos a tener un carro. La maravilla de Singapur, que todo el mundo habla de arriba para abajo, tener un carro es así, fabulosamente caro. Y tengo empresas públicas que reciben un subsidio cruzado. En el caso del transporte, porque se considera que hay un bien público. Ahora, ¿puede señalar en Perú alguna empresa pública que realmente tenga una gestión ejemplar, que se maneje bien? Porque en otros países las hay, ¿no? Pero sí preocupa. Ahí viene de todo que el en Perú problema no del lo podamos servicio. tener. Es todo el problema del servicio civil. Es todo el problema del servicio civil. Es el caso del INEI. ¿Por qué el censo salió un desastre, el último censo? Porque hay una cantidad de gente flotante que no tiene una seguridad laboral y de la visión es miope, visión de corto plazo. Ahora deben haber como unas 3.000 personas, de las cuales solo 500 son de planta. Si me nombran mañana jefe del INEI, puedo despedir a 2.500 personas y reemplazarlo por los 2.500 que yo quiera. ¿Pero la estabilidad garantiza un mejor desempeño? No, lo que me refiero es que como el Banco Central, el BCR y la SBS, tengo un mecanismo de captación en donde alguien que acaba en la Católica y la Pacífico, en su mundo laboral dice, quizás me voy a trabajar al BCR. Pero alguien que acaba Derecho dice, meterme al Poder Judicial. ¿Habría que subir sueldos quizás entonces? Hay que subir sueldos, pero es la otra vía. O sea, es de la misma manera. El BCR empezó su migración con Richard Webb en los 80, cuando él puso la norma que todos entran con su escuelita en el segundo gobierno de Belaúnde. La SBS lo instaló con Martín Naranjo a fines de los 90 y creó una escuelita. Y ahora todavía hay una parte de gente, digamos, los números 2, 3, hay algunos que entraron por la ventana, pero gran parte del elenco estable entró a fines de los 90, acabó su universidad, tomó su curso, lo aprobó y empezó de abajo y fue creciendo. Y los sueldos que tiene el BSR y el SBS no tienen nada que envidiar a la de un banco privado. Respecto a la estabilidad laboral más general, en los regímenes laborales en Perú, ¿cuál es su punto de vista? ¿Hay que revisar de alguna manera la estabilidad laboral que existe, incluso para el sector privado? Lo que nosotros tenemos es que la interpretación del Tribunal Constitucional de la Protección al Trabajo está acompañada de la ausencia de un seguro de desempleo. Porque en el Perú no hay seguro de desempleo. Entonces, la interpretación es que como no hay seguro de desempleo y si tiene un trabajo, se queda en ese trabajo para siempre. Si uno acompaña que se crea un seguro de desempleo y la persona que es despedida tiene dónde caerse muerto, lo podemos hablar. Pero sin un seguro de desempleo, no camina. Volvemos a lo de la presión tributaria. O sea, la presión tributaria, entre las muchas cosas que serviría, es para dar holgura, para modernizarnos como país, porque ahora el seguro de desempleo es ir a un semáforo. A uno lo despiden y acaba en un semáforo. Ahora, lo que muchos empresarios le dirán es que precisamente la razón por la que no contratan más gente formalmente es porque luego es muy difícil flexibilizar la planilla, despedir gente, ¿no? Porque precisamente por la inflexibilidad que existe. No, es una fila, es una broma, o sea, no hay tal control. O sea, hago esos contratos por cuarta categoría, los estudios de abogados revientan de gente por cuarta categoría, los negocios revientan. En el mismo documento de competitividad, el que se sacó el 31 de diciembre del año pasado, en una sección mencionan cómo la SUNAFIL de Chile per cápita tiene 6 veces más trabajadores que la de Perú. Hay más fiscalización. Agresiva. Entonces, aquí lo que tenemos es que la sacada de vuelta en la que el gobierno cierra los ojos es la cuarta categoría. Y en la cuarta categoría uno va a cualquier negocio formal y la cuarta categoría es la solución. Aquí el problema de fondo es de que la necesidad de aferrarse a un empleo es para no acabar en un semáforo. Y un trabajo en un semáforo es un trabajo bien complicado. Entonces, la presión tributaria a lo que va es a poder crear un sistema en el cual tengamos una vida más decente todos los peruanos. Brevemente, en materia ya de reforma política, si usted tuviera que señalar
una reforma que quisiera empujar en el Congreso, ¿qué apuntaría? Bueno, es la primera que tengo en la lista de 12, que es que todos los candidatos a la plancha presidencial, al Congreso, y todos los funcionarios que tienen antejuicio como ministros, fiscales supremos y jueces supremos, sean desvestidos por las computadoras del Estado. ¿Cómo se desviste a un funcionario público? Bueno, le saco toda su historia bancaria de los últimos 20 años, saco toda su historia tributaria de los últimos 20 años, saco de la SBS, la SUNAT, a SUNAR le pido toda su historia de bienes muebles e inmuebles, a la Superintendencia de Mercado de Valores le pido toda su historia bursátil, a RENIEC le pido toda su parentela, no importa si se casó o no se casó, como el caso de este ministro, que no se había casado, entonces su hijo era su hijo sin casarse. Le pido al Ministerio de Educación todos los estudios que realizó. Le pido al SUNEDU todos los estudios superiores que realizó. O sea, en las computadoras del Estado hay suficiente información. Y por ejemplo, lo que ahora el gobierno lo ha vuelto a hacer, Kuczynski lo inventó y ha vuelto a insistir Vizcarra con su declaración de probidad. O sea, yo en lo personal, yo no le creo la probidad a nadie. O sea, lo que estamos viendo, lo que vemos constantemente, es que el supuesto de honestidad, la presunción de honestidad ya no existe. Entonces quizás en 20, 30 años podrá volver la presunción de honestidad. Entonces, todo aquel que quiere lanzarse a la función pública, que sea público todo su pasado que está en las computadoras del Estado. Finalmente, sobre el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿cuál es su punto de vista? Como lo resumió el periodista Gómez de RPP, inmunidad para el laberinto, nada más. Si un congresista pernocta en una toma de carretera y la policía viene esa noche y se lleva a todos a la cárcel, se lleva a todos menos al congresista. Si el congresista... ¿Solo para participar en protestas? Solamente para el laberinto, para estar en el laberinto y poder... debieran participar en el laberinto. No, si quieren, no es que tienen. O sea, si el congresista cree que sus electores, si el congresista por Apurima cree que las Bambas tiene que estar allí, mete presos a todos menos al congresista. El congresista de Arequipa quiere estar en Tía María, estar allí. Si el congresista de Loreto quiere estar en la toma de la estación de bombeo del oleoducto, se llevan a todos presos menos al congresista. Para los demás, nada de inmunidad. ¿Cree usted que los congresistas debieran tener ese rol de participar en movilizaciones? Es el rol de representación. O sea, si sus representados encuentran que el único vehículo para hacerse escuchar es una acción que es a todas luces ilícita. Por ejemplo, una de las últimas de estación de bombeo. Es una decisión comunal. Toda la comunidad decide que para tener luz, agua, desagüe, poste y colegio hay que tomar la estación de bombeo. Porque si no, esos ciudadanos peruanos no existen para ningún efecto. O sea, usted avala incluso actividades ilícitas en estos casos. Lo que yo avalo es el derecho de los ciudadanos a reclamar presencia del Estado. O sea, es reclamar incluso presencia. Tomando carreteras, edificios públicos. Yo he estado preso en el gobierno militar el año 76 por repartir volantes. Repartir volantes contra una visita de Kissinger. ¿Era ilícito? Las leyes decían que era ilícito. No se podía protestar contra Kissinger en el gobierno militar. En el año 93 estuve preso en el gobierno de Fujimori porque dirigí una revista, Actualidad Económica, un mensuario, que era crítico. Y me dijeron que era embajador del terror y me metieron preso. No, pero digamos, los tiempos han cambiado. Ahora nadie lo cuestionaría repartir un folleto, pero bloquear una carretera, por ejemplo, ¿usted cree que es perfectamente legítimo? Yo creo que los ciudadanos tienen derecho a formular sus protestas de 1000 maneras. Si las 1000 maneras son en la Amazonía, usualmente la estación de bombeo es un clásico nacional. La toma de carreteras es un clásico nacional. Es un clásico, no es que estamos inventando algo nuevo. Está ocurriendo. Entonces, lo que tenemos es que entender por qué aparecen esas protestas tan drásticas, en donde los mismos que protestan ponen en riesgo su vida. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, la protesta no es que hay una mente malvada, Lex Luthor viene y dice, voy a hacer daño en este país, voy a hacer que cierren las carreteras. No, la actitud que uno llega a una protesta, los peruanos están desesperados por la situación que ellos creen que encaran. Uno puede discutir que si es cierto o no es cierto, pero la certeza y la firmeza que tienen
los lleva incluso a exponer sus propias vidas. Finalmente, señor Matuk, ¿qué le diría a las personas que quizás están más a la derecha en el espectro político que miran con pánico casi una opción política como el Frente Amplio? Que piensen en Escandinavia. Si les gusta Escandinavia, todo va a estar bien. El modelo que ustedes proponen se alinea con un modelo escandinavo. Presión tributaria de 50%, es bien escandinavo. Hay empresas públicas de transporte, hay empresas públicas de transporte urbano. O sea, el tema que hay es de que nosotros tenemos distintas alternativas de organizarnos socialmente. Una alternativa es marginalizar a una fracción importante de los peruanos a actividades terribles, ya sea en el campo, en la ciudad, en el caso de Lima. Para mí el drama diario de un vendedor en un semáforo es cuasi mendicidad. La pretensión de vender caramelos es una encubre mendicidad. O sea, tenemos que encontrar soluciones a eso. En el Estado europeo encuentra a alguien y lo regresa a la sociedad. Por ejemplo, hace poco habían 2 secretarios generales de la Asociación de Mototaxistas. Uno había estudiado para reparar televisores de tubo. Vieron los televisores de pantalla plana y se quedó sin trabajo y mototaxista. Esa persona, en un sistema razonable, con una capacitación esa, estaría reparando televisores de pantalla plana. El otro era dibujante técnico. Había estudiado para estudiar dibujante técnico en tablero. Llegó el AutoCAD en la computadora y se quedó sin trabajo y acabó de mototaxista. Entonces, ahí tenemos gente que estaba trabajando en un trabajo formal, que estudió para un trabajo formal, se produce un avance tecnológico, no tienen la capacidad financiera para modernizarse y acaban en un empleo de subsistencia que es mototaxista. O sea, esos son los roles del Estado. Señor Matuk, muchas gracias por su tiempo. Nada. Farid Matuk va con el número 36 de El Frente Amplio por Lima en estas elecciones congresales del 26 de enero. Vamos a seguir conociendo más perfiles de todas las tiendas y todas las vertientes políticas acá en Perú 21. No se desconecten. Con permiso.